Muy buenas noches. Hoy en el Espacio en Blanco vamos a adentrarnos en uno de los misterios más perturbadores y que más desconcierta en todo Estados Unidos. Tanto es así que ha sido calificado, y esta es una expresión que utilizan las autoridades, como desastre masivo silencioso. Esto hace referencia a las múltiples, de hecho miles, de desapariciones de personas que se han dado en ese país en entornos muy concretos, en bosques y parques nacionales. Algo de lo que muy pocos hablan, porque incluso aseguran que se oculta para que entre la población no germine el miedo y sobre todo para que ciertos lugares turísticos no acaben asociados a una suerte de maldición. El problema y el misterio en esta ocasión es tan grande que las autoridades no saben determinar con exactitud cuánta gente desaparece en sus bosques ni tampoco desde cuándo. Nos da más datos desde Estados Unidos Dafne Wegebe. La gente ha estado desapareciendo de los parques nacionales en sus miles durante los últimos siglos. No se conoce el número exacto porque, sorprendentemente, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ha comenzado recientemente a compilar una base de datos sobre estas personas desaparecidas. En Espacio en Blanco hemos hablado con Pablo Vergel, director de la editorial Reediciones Anómalas, alguien que ha investigado y se ha hecho eco del misterio de la gran cantidad de desapariciones en los parques nacionales de Estados Unidos. A él le hemos preguntado, por ejemplo, ¿cómo son estos parques? Bueno, es una pregunta muy pertinente porque la idea y el concepto de parque natural estadounidense es muy particular. Y allí, por ejemplo, los parques naturales se intenta que representen lo que es el estado de la naturaleza en su estado más puro. Son zonas de unas dimensiones descomunales donde prácticamente la presencia de las autoridades es mínima, ¿no? Existen muy pocos recursos. Por ejemplo, estamos hablando de parques naturales en Estados Unidos que pueden tener casi la dimensión de comunidades autónomas en España. Hay un investigador norteamericano llamado David Paulides que se dio cuenta de que algo estaba pasando, que si se descartaban las desapariciones por causas que pudieran ser explicables, había un porcentaje de miles de casos que no parecían coincidir con nada lógico. Pablo Vergel pudo hablar con este investigador. Aquí Dave Paulides empieza a darse cuenta de que sí, efectivamente, hay una serie de casos que tienen cierta, importancia estadística, donde empiezan a verse que se están produciendo desapariciones. Y él empieza a darse cuenta de que muchas veces es que luego esos casos, pese a con la desesperación de las víctimas, prácticamente caen en el olvido mediático y jurídico, porque realmente los recursos que muchas veces tienen los rangers, la gente o la agencia que cubre ese parque, pues realmente no pueden responder a las necesidades de las víctimas. Casos de desapariciones en donde diferentes personas, incluidos niños, llegaron a desvanecerse sin dejar rastro, pero lo hicieron no mientras caminaban por un sendero solitario o en una zona agreste de difícil acceso. Desaparecieron mientras estaban rodeados de gente, en lugares donde no parecía existir peligro alguno. Sin embargo, desaparecían sin dejar rastro. Hay quien apunta a algo terrible y absolutamente tremendo. En esos parques nacionales, donde no hay cobertura, donde cualquier persona que quiera puede esconderse y esquivar a las autoridades, también dicen que puede que existe la posibilidad de que alguien, una de estas personas que quiere huir de la justicia o de la sociedad, sea en realidad un asesino en serie que pudiera usar estos lugares precisamente para sus oscuros fines. Hay casos verdaderamente desconcertantes. Podemos hablar del caso de Stacey Arras en 1981, o podemos hablar de Timothy Barnes en 1988, que son gente que, estando rodeadas de personas, pues muchas veces han desaparecido sin dejar rastro, y de maneras que muchas veces dan pie a hipótesis sobrenaturales, ¿no? Sobre todo hay mucha gente del mundo de la montaña que le da mucho crédito porque él puso una cosa en evidencia, y es decir, si usted quiere ser hoy en día en Estados Unidos un asesino en serie, el mejor lugar que hay es un parque natural. ¿Por qué? Porque, si se produce un asesinato en una gran ciudad va a haber una respuesta policial y mediática enorme, pero si se produce un asesinato o una desaparición inquietante en un parque natural, lo primero que va a pensar la gente es que, se ha debido perder, se ha extraviado o ha desaparecido, ¿no? Y luego sabe la persona, se ha analizado un poco cuál ha sido el histórico, que la respuesta policial va a ser muy complicada y muy pobre.
El misterio es evidente, pero es cierto que David Paulides, este investigador y con el que Pablo Vergel pudo intercambiar alguna conversación, también atribuye estas desapariciones a sucesos de índole sobrenatural. Desde luego esto es mucho más que especulativo y sugerente. Explicaciones con las que, hay que decir, Pablo Vergel no está plenamente de acuerdo. Le escuchamos. Mucha gente le ha dado crédito a David Paulides, ¿no? Y si me lo permites, también le hago una pequeña crítica. Yo creo que ha empezado a entrar una serie de especulaciones que tienen que ver con el Sasquatch, que tienen que ver con aliens, que tienen que ver con criptocriaturas, que a mí me parece que ha hecho un poco tambalear un poco su prestigio y su credibilidad. No por nada, porque esos temas, como Juan, tú y yo bien sabemos, pues son temas que nosotros podemos contemplar, ¿no? Pero él yo creo que se ha dejado llevar un poco, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay desapariciones que, bueno, pues pueden ser inquietantes y misteriosas, pero achacarlas al Sasquatch o a aliens, que como tú y yo bien sabemos, llevamos décadas, pues también a veces es un poquito atrevido. Sin embargo, el halo de lo sobrenatural, desde luego, que se presenta cuando existen casos de desapariciones que ni los testigos, ni las autoridades, y ni siquiera los propios protagonistas saben explicar, está presente. Vamos a quedarnos con algo ocurrido en el año 2018. Un bombero canadiense llamado Danny Philippidis decide pasar sus vacaciones en el estado de Nueva York. Llega a un lugar de montaña cerca de una zona llamada Placid Lake, pero en un momento determinado se pierde su pista. Desaparece sin dejar rastro. Las autoridades pusieron inmediatamente en marcha un dispositivo para intentar encontrar a Danny Philippidis, pero no consiguieron localizarle. La sorpresa llegó 6 días más tarde. En Sacramento, en California, a 5.000 kilómetros de distancia, las autoridades encuentran a una persona deambulando desorientada por las calles. Su atuendo les llama la atención. Va caminando con ropa de esquí. Cuando buscan en su documentación, aquel hombre resulta que es Danny Philippidis. Había desaparecido en Nueva York y había aparecido en California. Es como si alguien desaparece practicando esquí en Sierra Nevada y aparece 6 días más tarde, más allá de Moscú. Y además con su traje de esquiador. Así lo recogieron los informativos en Estados Unidos. La gran pregunta que la policía se hace esta noche sigue siendo simplemente cómo Danny Philippidis, de 49 años, desapareció en la montaña Whiteface y llegó a aparecer vivo a 5.000 kilómetros de distancia 6 días después. Ahora el departamento del sheriff del condado de Sacramento dice que Philippidis fue encontrado solo. Sus amigos informaron cómo desapareció hacía una semana cuando no regresó de un paseo mientras esquiaba. No sé si sabíais este caso. Cuando Philippidis, este bombero canadiense, apareció, no recordaba absolutamente nada. Estaba en shock. ¿Cómo había podido recorrer 5.000 kilómetros tras su desaparición en solo 6 días? Sin llamar la atención. En este punto queremos ayudar a Danny y recuperar los últimos 6 días de su vida donde él no tiene que sacar ninguna conclusión. Las circunstancias que rodean este caso aún están bajo investigación y todavía estamos tratando de reconstruir los últimos 6 días. De hecho, a día de hoy el propio Danny Philippidis no sabe qué le ocurrió. ¿Qué hizo que desapareciera de Nueva York y apareciera a 5.000 kilómetros de distancia? Estas son, de hecho, las palabras del propio Danny Philippidis. Todavía sigo en shock, pero me encuentro bien por volver a trabajar. Olvidas lo ocurrido unos días, pero alguien o algo siempre te hace recordar y es abrumador lo que ocurrió. Me siento afortunado por estar aquí hablando hoy, debido a que el resultado podría haber sido diferente. Este es uno de esos casos que acabaron bien, pero que incluso así no hay explicación para lo ocurrido, como tampoco hay explicación para lo ocurrido a Steve Kubacki, quien décadas antes había desaparecido mientras esquiaba cerca del lago Michigan, cuando, según sus palabras, se quitó los esquís para descansar. Instantes después despertó, pero lo hizo en un bosque. Llevaba ropa que no era suya. Cuando consiguió salir de aquel bosque, comprobó que estaba a más de 1.000 kilómetros del lago Michigan. Cuando consiguió comunicar con su familia, esta quedó en shock. Steve Kubacki llevaba desaparecido hacía más de un año. A día de hoy, ni los investigadores ni el propio Steve Kubacki saben qué le ocurrió.
Estos son solo unos ejemplos, las declaraciones y las investigaciones de quienes se han interesado por este tipo de casos tan inquietantes. Todos ellos con un denominador común. Han ocurrido en diferentes parques nacionales de Estados Unidos. Recordamos la cifra, más de 600.000 personas desaparecen en estos lugares al año. La mayoría son encontrados vivos o muertos, pero hay un porcentaje donde, como decía Pablo Vergel, parece que lo sobrenatural ha hecho acto de presencia. Así que estemos atentos la próxima vez que nos adentremos en un bosque.